Amado, mis hermanos, mis hermanas, les saludo en el amor nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches. Una vez más que estamos aquí, el mes de la Reforma, que nosotros todos, los protestantes de la Iglesia Evangélica, este mes nosotros siempre conmemoramos como este día nosotros, el año 1517, donde que un monje, Martín Lutero, estaba en la Iglesia Católica Romana y que el Señor le iluminó para que pueda, volver a las Escrituras, ¿no? Y el punto de partida de Martín Lutero no era para dividir la iglesia, ¿no? Sino que la iglesia que volvieran a la palabra, ¿no? A la Biblia. Y desde entonces también vamos a ver esta hermosa noche también los 5 puntos de la teología reformada, o podemos decir también los 5 puntos del calvinista, ¿no? La doctrina de la gracia, el tulip. ¿Y a qué se basa estos 5 puntos del Calvino o de la reforma, de la teología reformada, los 5 puntos del calvinista? Que hoy en día también estas doctrinas se han quedado y hoy en día miramos en cada iglesia, ¿no? Y esta hermosa noche los quiero hablarles contra los 5 puntos del Calvino, o podemos decir también la teología reformada, los 5 puntos de la doctrina de la gracia y los 5 puntos del arminio, del arminianismo, ¿no? Como podemos llamar en inglés es el tulip, ¿no? Es el tulip, que es la doctrina de la gracia. En el año 1610, Santiago Arminio era un profesor holandés. Se acababa de morir y sus enseñanzas habían formulado en los 5 puntos principales de la doctrina por sus seguidores, y estos seguidores habían dado una influencia en las iglesias en Holanda y principalmente en Europa, ¿no? Estos 5 puntos del Arminio, ¿no? De Santiago Arminio ya murió en 1610, pero sus seguidores, estos puntos se habían dado mucha influencia en Europa, ¿no? Y por eso los protestantes principales en Europa se habían suscrito en las confesiones de fe de Belga y también de Heidelberg, las cuales fueron establecidas firmemente en las enseñanzas de la Reforma. Y los 5 puntos del arminiano fueron presentados al Estado, y un sínodo nacional de la Iglesia fue llamado a reunirse, el sínodo de Dort, en 1618. ¿Para qué? Para examinar las enseñanzas de Arminio a la luz de las Sagradas Escrituras. El sínodo de Dort se reunió por 154 sesiones, es decir, por periodo de 7 meses, pero al final no pudo encontrar terreno en el reconciliar el punto de vista de arminianos con expuesto a la palabra de Dios. En 154 sesiones había un periodo de 7 meses, se había una reunión para que puedan debatir estas enseñanzas, esta doctrina del arminianismo, ¿no? Y como podemos ver más adelante, vamos a ver, el arminianismo también tiene sus 5 puntos. ¿Y cuáles son los 5 puntos del arminiano, no? Por ejemplo, libre albedrío o habitual humana, elección condicional, también redención universal o expiación universal, también gracia resistible, también caerse de la gracia. Estos 5 puntos va a contrarrestar los 5 puntos de la teología reformada, el Calvino,
Por ejemplo, una de las doctrinas de la teología reformada del Calvino, el TULIP, la doctrina de la gracia, es la depravación total, elección incondicional, expiación limitada y llamamiento irresistible y perseverancia de los santos. De manera muy panorama, vamos a poder en esta hermosa noche aprender estos los 5 puntos y por qué estas doctrinas y cómo pueden afectar en nuestra actualidad en el siglo XXI a la Iglesia del Señor. El Calvino, la teología reformada, la depravación total. La teología reformada, desde el punto reformado del Calvino, la depravación total quiere decir que la depravación total, sin embargo, no se refiere que cada hombre es tan malvado como pueda ser, ni que el hombre sea incapaz de reconocer la voluntad de Dios, ni tampoco que sea incapaz de hacer algún bien hacia su prójimo o aún dar lealtad eterna a la adoración de Dios. ¿Por qué lo llama la teología reformada, el Calvino, la depravación total? Eso quiere decir que el hombre está muerto en nuestros delitos y pecados, estamos muertos. Génesis capítulo 6 y 5 nos habla: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo la caída nos ha afectado? No afectar la mínima parte o la tercera parte, ¿no? No, la caída del hombre ha afectado. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso hoy en día muchos tienen esta controversia del arminianismo. Pero en Génesis nos habla, Calvino dice que Dios, o sea que nosotros, el hombre, está muerto. Estamos muertos por la caída. Por eso le llama la depravación total. El hombre está depravado. Estamos muertos espiritualmente. Tal vez hoy en día miramos, ¿no?, la gente que anda por las calles que todavía no son regenerados, que no están a los pies de Cristo, viven aún, pero están muertos espiritualmente. Pero esa muerte también va a dar solución nuestro Dios, ¿no?, mandando a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos seamos redimidos por Él. Entonces, uno de los puntos de la reformada, la teología reformada del Calvinismo, desde el punto reformado calvinismo, la depravación total, que el hombre está muerto espiritualmente. Estamos muertos. Pero ¿qué dice uno de los puntos del arminiano? Arminiano dice depravación parcial. ¿En qué consiste cuando esta postura, esta doctrina, cuando dice depravación parcial? ¿Cómo explica? Esto enseña que el hombre, aunque afectado por la caída, dice que no estaba totalmente incapaz de escoger bienes espirituales y era capaz de ejercitar fe en Dios en orden para recibir el Evangelio y así traerse a sí mismo a la posición de la salvación. Arminio dice que el hombre está enfermo, que el hombre no está muerto. Esta doctrina, hasta hoy en día, muchos dentro de la iglesia evangélica cristiana, esta doctrina se ha introducido que nosotros podemos hacer con cosas meritorias, con cosas, nuestra justicia, con cosas que nosotros podemos hacer y así nosotros podemos ejercitar fe en Dios. Eso es lo que estaba enseñando el Arminio. Cuando dice depravación parcial, eso, el hombre no está totalmente muerto, sino el hombre está enfermo. Eso es lo que su punto de vista
en el Sínodo de Dort, cuando esa sesión, cuando se reunieron para poder, solucionar estas doctrinas que afectaban en Europa, en Holanda, ¿no? Y hasta hoy en día, ¿cómo nosotros nos puede afectar en la iglesia estas doctrinas? Y todavía muchos hermanos con esta doctrina siguen del arminianismo. Por eso que esto enseñaban que el hombre, aunque sea afectado por la caída, dice, no es tan totalmente incapaz de escoger bienes espirituales. ¿Qué está queriendo decir con esta doctrina, el arminiano? Ya sé que el hombre hemos caído en el Edén, pero no estamos tan caídos, estamos enfermos nomás. Y eso no quiere decir nosotros no podemos escoger hacer el bien y creer en Dios. Sí podemos creer, pero ¿qué dice la Biblia? Nosotros no podemos ir a Dios porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solamente cuando el Señor nos llama, y eso más adelante vamos a resumir, cuando nos llama nosotros podemos reconocer y hacer las cosas bien delante de Él. 2. Calvino dice, elección incondicional. La elección no es a causa de nuestra creer, pero nuestra creer es a causa de haber sido elegidos, ordenados para vida eterna. Somos elegidos por su voluntad. ¿Qué es lo que dice Calvino con elección incondicional? En Juan capítulo 15, verso 16, por favor busquen su Biblia ahí. Juan capítulo 15, verso 16. 15, verso 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os le dé. ¿Qué está queriendo decir aquí? No, ustedes no me eligieron, sino yo os he elegido. Cuando dice elección incondicional, nosotros somos elegidos por su voluntad, de su gracia. Eso nos habla también en Romanos 9, 21. Ahí pueden buscar sus Biblias. Romanos 9, 21. Nos habla, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con muchas paciencias los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué está diciendo aquí? Nosotros no tenemos esa potestad. Tú no puedes decir, podemos hacer una ilustración aquí, que tú puedes formar un vaso de barro. Entonces ese barro no tiene potestad de contradecirte. ¿Cómo lo vas a hacer? Si no tiene que conformarse, porque es tu voluntad formar de esa manera tú. Entonces, la elección incondicional es que nosotros somos elegidos por su voluntad. Eso debemos entender, hermano. Por eso Calvino le llama la elección incondicional. El arminiano le llama elección condicional. Esto enseñaba que Dios tendía sus manos sobre aquellos individuos que Él sabio o previo que respondieran al Evangelio. Es decir, los arminios dicen que la elección está basada en un conocimiento previo. Los arminios recalcan, no es Dios quien inicia la elección, sino que los creyentes optamos para ser elegidos.
tiempo me miró y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección ha vencido tu amor. En mi debilidad me fortaleces, tu espíritu y verdad me sostienen. Sí, me sostiene. Tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece. Tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece, oh Cristo. Justo a tiempo me miró y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección ha vencido su amor. En mi debilidad me fortaleces, tu espíritu y verdad me sostiene. Sí, me sostiene, me sostiene. Tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece. Tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece, oh Cristo. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó, que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me inundó. Sobre mí, sobre
gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Oh, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Oh Cristo, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Cristo, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Oh Cristo, bendito amor que me inundó, bendito río de redención. Lléname, amor que me inundó, bendito río de redención. ¿Qué está queriendo enseñar cuando dice elección condicional? Que nosotros, todos los hombres, que nosotros no estamos tanto para poder elegirnos con el Señor, para que nos pueda elegir, no estamos tanto que nosotros no podemos depender de Dios, sino que nosotros también podemos hacer las obras, nuestra justicia. Por ejemplo, hoy en día, ¿no? Tienes que ser bueno para que el Señor te pueda elegir, ¿no? Tienes que ser bueno para que el Señor te pueda ya sumar unos puntos y para poder, ¿no? Para elegirte, ¿no? Entonces, eso está tratando de decir con la elección condicional. Tenemos que estar netamente buenos para que que el Señor nos pueda elegir. Eso es lo que está diciendo Arminio con la elección condicional. Que se enseña que Dios tendía sus manos sobre aquellos, dice, individuos, que el sabio previo le respondería al evangelio. Entonces, esto es lo que hoy en día también vemos aplicando en cada iglesia. Muchos nosotros hoy en día vemos, ¿no? Tienes que hacer cosas meritorias, tienes que vivir una obediencia para que tú puedas ser elegido. Entonces, esas cosas hoy en día también vemos en la iglesia. Pero la elección es incondicional. El Señor nos elige bajo su propia voluntad. En 3, Calvino dice expiación limitada. ¿Qué quiere decir con expiación limitada? Esto significa que Cristo no murió para todos los hombres en general, sino que se entregó por la iglesia a la comunidad de los escogidos. Calvino dice que esta doctrina es necesaria para preservar los dos atributos básicos de Dios. ¿Cuál? Su justicia y la integridad de su propósito. Un ejemplo vamos a dar. Si Cristo murió por la gente que va a estar en el infierno, su justicia queda expuesta a un grave peligro. Calvino señala que el punto importante es que Dios ya ha aceptado el pago de Cristo en la cruz, que la muerte de Cristo fue suficiente para todos, pero la intención de la cruz fue salvar solo a los elegidos. Cuando dice expiación limitada, cuando dice Calvino que Cristo no murió para todos, no está diciendo Calvino con esto, si Cristo muriera para todos, entonces hace un ejemplo aquí, uno de los atributos, su justicia, su ira. Entonces, si Cristo murió para todos,
todos los hombres que murieron sin Cristo, en su pecado, sin arrepentirse, entonces, ¿qué hay con ellos? ¿Y dónde queda su justicia? ¿Y dónde queda su ira? ¿Y dónde queda el pago? La muerte eterna. Eso debemos entender. Por eso Calvin dice expiación limitada. Si Cristo murió para esa persona, para todos, Dios ha crucificado en la cruz. Sí, fue notorio para todos, en vista para todos. Pero no está queriendo decir aquí que no solamente nosotros podemos limitar la gracia de Dios. Yo no puedo limitar la gracia de Dios. La gracia de Dios está extendida para todos aquellos que vengan a Cristo. Entonces aquí hay una expiación limitada cuando dice Calvino que los hombres que no escuchando la palabra de Dios, no están creyendo en el Evangelio, entonces para esos hombres Cristo no ha muerto. Hoy en día, un ejemplo podemos hacer. Por ejemplo, un individuo escucha la prédica en el culto, en la iglesia escucha la prédica y bueno, la prédica en su pensamiento, bueno, se lo lleva. Dice, no, bueno, esta prédica fue para mí, entonces está bien esa prédica, pero no lo recibió de todo corazón, no se arrepintió. Y la pregunta podemos hacernos, ¿Cristo murió para él? Y ese hombre saliendo de la iglesia, ese individuo, supuestamente pues hermano, saliendo de la iglesia y le atropella un carro, entonces, si no ha recibido a Cristo, entonces, este hombre, ¿Cristo murió para este hombre? Claro que no, porque él no lo recibió. Escuchando no lo recibió él. Por eso debemos entender, escuchando no lo recibió. Entonces, para todo aquel individuo, escuchando la palabra muere, entonces para esa persona Cristo no murió. ¿Qué dice Arminio? Expiación limitada. Arminio dice redención universal o expiación universal. Arminio dice, esto enseñaba que Cristo murió para salvar a todos los hombres, pero solamente en manera potencial. O sea, o no recibido por Dios depende de la decisión de cada ser humano. Los arminios señalan este pasaje con Juan 2:2. Arminio dice que Cristo procuró una salvación potencial para todos los hombres. Cristo murió en la cruz. Dice que, pero aunque pagó la deuda de nuestros pecados, su obra en la cruz no es eficaz hasta que el hombre decida por Cristo y así de este modo ser salvo. ¿Qué está queriendo enseñar cuando dice redención universal? Aquí podemos caer en esta doctrina de la iglesia del Señor. Por ejemplo, podemos decir, Cristo murió para todos. Hoy en día escuchamos eso. Cristo murió para todos. Entonces, si Cristo murió para todos, todos somos salvos. Pero ¿dónde está su justicia? ¿Dónde está su ira? Recordamos en la depravación total que el hombre está muerto. Entonces, si está muerto el hombre, entonces la salvación tiene que ser de una u otra forma en la persona de Cristo, nuestro Dios Padre Todopoderoso, sacrificando a su Hijo. Entonces, eso debemos entender nosotros cuando dice la redención universal o expiación universal del Arminio. Ellos enseñan ese tiempo, por ejemplo, había una influencia, ¿no? En Europa, en Holanda, se reunieron, había una influencia ahí. Entonces esas doctrinas, esos tiempos, esas doctrinas, para que no se pueda expandirse esas doctrinas, ¿a dónde los llevaba? A la iglesia, a la sana doctrina,
¿A dónde les llevaba con esta redención universal? A la teología de la liberación. Como un teólogo Carver, un teólogo muy liberal, por ejemplo, tiene un libro, se llama La teología de la liberación. En eso vamos a encontrar que el hombre puede alcanzar la salvación haciendo la obra social, o sea, del óptico de la obra social, o sea, ayudando a los huérfanos, ayudando a todos aquellos que necesitan. Por ejemplo, hoy en día podemos ver, ¿no? Mucha gente hace hoy en día muchas obras sociales más que nosotros. Pero eso no quiere decir que justifica delante de Dios y que su alma puede estar limpio y salvo, que puede ser curado. Y estas cosas en la iglesia a veces, ¿a qué nos lleva cuando predicas la sana palabra, la sana doctrina de Dios? ¿A qué nos lleva? ¿Nos lleva a qué? Nos lleva a creer, a vivir una vida desordenada, una vida de liberalismo. A eso nos lleva, pero sabiendo que Dios es justo, tiene su ira, es Dios de justicia. Entonces, esta redención universal o expiación universal les llevaba a eso. Esta doctrina apuntaba a eso. Y nosotros, como la Iglesia del Señor, no debemos caer en estas doctrinas. Pero hasta hoy en día, muchas iglesias, la religión, que podemos llamarles sectas, enseñan de esa manera. Estás en la iglesia, después de la iglesia, Dios ya no está. Puedes ser lo que quieras, puedes hacer lo que te pega la gana, porque Dios está solamente en la iglesia. Porque si Cristo murió para ti, entonces tú tienes que ser salvo. Ya Él pagó ya. Haga lo que quieras, como quieras, y Cristo te va a salvarte. Entonces, con esa doctrina, hoy en día la iglesia nos hemos vuelto enemigos de la cruz. Eso debemos tener en cuenta, hermanos. En el 4, en el 3 dice la gracia irresistible o llamamiento irresistible. Calvino llama la gracia irresistible o llamamiento irresistible. ¿Qué quiere decir gracia irresistible? Sabemos que cuando el evangelio sale afuera de una iglesia o al aire libre o por medio de leer la palabra de Dios, no todos atienden a ese llamado, no todos son convencidos del pecado y de su necesidad de Cristo. Esto explica al hecho de que hay dos llamamientos. Uno, un llamamiento externo. Dos, el llamamiento interno del Espíritu Santo de Dios. ¿En qué consiste el llamamiento externo? Puede ser descrita como la palabra, como los predicadores hoy en día, predicamos la palabra del Señor, ¿no? O puedes leer, ¿no? Pero ya ese llamamiento externo hay ya. Entonces, ese llamamiento externo, cuando nosotros no predicamos, por ejemplo, la palabra de Dios, ¿cómo puede convertirse? ¿Cómo puede obrar el Espíritu Santo de Dios en cada corazón del hombre? No, a nosotros no nos toca de convencerlos que se entreguen, que vengan a Cristo, no. Nosotros debemos hacer un llamamiento externo, debemos predicar. Entonces, el llamamiento interno, ahí es donde que obra cuando hacemos un llamamiento externo. Porque Él es quien redarguye de pecado y justicia y juicio. O sea, cuando el Espíritu Santo llama a un hombre o mujer o una persona joven por su gracia, ese llamamiento es irresistible. No puede ser frustrado en la manifestación de la gracia irresistible de Dios. No puede ser. En Juan capítulo 6, versículo 37, vamos a ver. Juan capítulo 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Qué dice Cristo?
todo lo que el Padre me da a mí, vendrán a mí. Yo no lo echo fuera. Ese es el llamamiento irresistible. Nosotros por ningún momento podemos ese llamado de Dios, no podemos resistir. No podemos resistir. Cuando el Señor te llama, el Espíritu Santo está en tu corazón, tú tienes que dejar de llevar, porque nosotros ese llamado no podemos resistirlo. En San Juan capítulo 6, 44 también nos habla: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué dice? Ninguno puede venir a mi Padre si el Padre que me envió no le trajere. Este llamamiento irresistible nos lleva más allá que nosotros podemos, tal vez humanamente, podemos decir: no, este llamamiento de Dios, yo no puedo hacerlo. No, yo no puedo hacerlo. ¿Sabe que Dios, yo no puedo hacerlo, este tu llamado? No. Nos entendemos que el vaso no puede decir nada al alfarero. Eso debemos entender. Por eso gracia irresistible, o sea, llamamiento irresistible, cuando el Señor llama a un individuo, entonces no puede resistirse este llamado de Dios. ¿Qué enseña Arminiano? Dice él, gracia resistible. ¿Cómo es? Un llamamiento irresistible. Esto enseñaba que el Espíritu Santo, cuando empezaba a obrar para atraer a una persona a Cristo, podía ser resistido eficazmente y su propósito frustrado. Él no podía impartir vida al menor que el pecador estuviera dispuesto a que esta vida fuera impartida. Es decir, los arminios creen que la gracia salvadora es dada a todos los hombres y puede ser resistida. Eso es lo que explicaban los arminios. O sea, los arminios creen que los hombres y mujeres pueden y lo hacen resistir al llamamiento del Evangelio de Dios. Esta doctrina a veces nos lleva más allá a entender, amados hermanos. ¿Cómo nosotros podemos resistir a ese llamado? Pero ¿cómo esta doctrina que el hombre puede resistir este llamado? ¿Qué dice? Los arminios creen que la gracia salvadora es dada a todos los hombres y puede ser resistida. Los arminios a veces pueden hacer resistir este llamamiento del Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio cuando hablamos Romanos capítulo 1, 16? Porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros, un barro, vasija de barro, cómo podemos nosotros resistir este llamado de Dios? Pero eso enseñaban, y eso fue entonces, amados hermanos, esto era la doctrina de la gracia que estaba dando influencia, y para poder contrarrestar esta doctrina se reunieron en Holanda, hermanos. Y hoy en día también estas doctrinas siguen vigentes en cada iglesia. Estarán en la sana doctrina de la iglesia. Sí hay hermanos con esto. Hay veces quieren este llamado de Dios. Yo puedo resistir este llamado de Dios. Pero nosotros, ¿quiénes somos cuando el Señor nos llama? ¿Quiénes somos para resistir? No somos nada. No somos nada, amados hermanos. Por eso es la doctrina de la gracia, en otras palabras, doctrina de la salvación, es esto, hermano. Muy bien. Calvino, en último, para poder concluir, Calvino dice, perseverancia de los santos. ¿En qué consiste cuando habla Calvino perseverancia de los santos? Cuando dice Calvino perseverancia de los santos,
Efectivamente, llamados y santificados por su Espíritu y habiéndonos sido dado la preciosa fe de sus elegidos, ni pueden totalmente ni finalmente caer de estado de la gracia, pero ciertamente perseverarán en ella hasta el fin y ser eternamente salvados. El creyente en Cristo puede caer en tentación, pero el Señor no lo dejará ser tentado más de lo que pueda resistir, sino con la tentación dará también la salida para que el creyente venga adelante y siga adelante otra vez en las cosas pertenecientes a su salvación para la gloria de Cristo. Eso nos habla en Romanos capítulo 8, 28, 30. Podemos hablar en nuestras Biblias. Romanos 8, capítulo 28, 30. 8, 28, 30 dice: y sabiendo que a los que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo.
¿Qué enseñanza nos trae cuando dice la perseverancia de los santos? Todos aquellos que ya hemos sido justificados, que el Señor nos ha llamado ya. Entonces, nosotros no podemos darle espalda a nuestro Señor. No es este Dios de la Biblia que hoy te llama y de acá a par de meses te va a excluir. No es ese Dios de la Biblia que tal vez que tú has conocido y tal vez por tu esfuerzo que tú estás esforzándote antes de ser llamado, entonces estás esforzándote muchas cosas. Todos los hijos de Dios perseveran. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Eso debemos entender hoy en día. Por eso la perseverancia de los santos no es porque nosotros con nuestra buena justicia, con nuestras buenas obras vamos a perseverar. No, que el mismo Dios que comenzó en nosotros, Él nos hace perseverar. Por eso se llama la perseverancia de los santos. Pero ahora me preguntarías, ¿no, hermano? Me dirías, entonces, pastor, ¿qué hay con los que han venido a la casa del Señor y se han ido? ¿Qué hay con ellos? Están ahorita en la borrachera, en otras cosas están. ¿Qué hay con ellos? Entonces déjame decirte a tu pregunta, responderte tal vez en tu pensamiento esa pregunta, ¿no? Porque esa persona, ese individuo, entre comillas, hermano, no perdió su salvación, porque nunca tuvo su salvación y nunca fue justificado y nunca fue regenerado. Es decir, nunca recibió a Cristo en su corazón. Es por eso, porque todos aquellos que son llamados, que son justificados, Dios mismo les hace perseverar. Como dice aquí, el creyente puede caer, puede ser tentado, pero juntamente con la tentación, con estas pruebas, Dios mismo le dará la salida. Entonces todos los hijos de Dios perseveran, que Dios mismo, cuando dice, no, nadie sin nada de mi mano los arrebatará. Eso debemos entender en la bendita palabra de Dios. En el último, cuando habla Calvino, la perseverancia de los santos, pero Arminio dice en contrapartida, caer de la gracia. Esto enseñaba que un hombre salvo podía perder finalmente la salvación. Esto es, por supuesto, la consecuencia lógica y natural del sistema. Si el hombre tiene que tomar la iniciativa en su salvación, tiene que retener la responsabilidad para las consecuencias finales. ¿Qué está queriendo decir? Si el hombre, caer de la gracia, en otras palabras, perder tu salvación. ¿Qué está queriendo decir con esta doctrina los arminianos? Si el hombre es llamado, hasta ahí estamos muy bien, concordamos con el arminio, ¿no? Si el hombre es llamado, muy bien, entonces él dice, si el hombre es llamado, también el hombre tiene la responsabilidad de esta gracia que ha recibido, o sea, de esta salvación que ha recibido. Pero ¿qué dice cuando hablamos en 1 de Juan capítulo 3, 16, cuando dice, porque de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que cree en Él, más que no se pierda, más que tenga vida eterna. La palabra no, ahí debemos ver en griego es o, que quiere decir no tajante, no se pierda, no se pierda. Es otra cosa que nosotros, amados hermanos, la salvación, a veces nosotros mismos estamos haciendo cosas, las buenas obras, etcétera, para que nosotros seamos más aceptados, así para que nosotros podemos encontrar la justificación delante de Dios, ¿no? Entonces aquí ya no se trata de nosotros. No se trata de nosotros, que el Señor que nos ha llamado, cuando dice Calvino, la perseverancia de los santos, entonces todo hijo de Dios que son llamados, que son justificados, entonces ellos perseveran porque ya no están solos, porque el Espíritu Santo de Dios está en ellos. Pero
aquí el arminio dice caerse de la gracia. O sea, tú eres llamado, entonces tú tienes la responsabilidad para que tú puedas perseverar esta salvación que el Señor te ha dado. Es lo que está enseñando. Cuando dice, ellos agarran un texto en Filipenses capítulo 2, 2:12, cuando dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa frase lo agarran casi todos hoy en día. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La pregunta es, ¿quiénes se ocupan en esta salvación? ¿Quiénes se ocupan, hermanos? Todos aquellos que son llamados. Ellos se ocupan. ¿Cómo un hombre se va a ocuparse que no es regenerado? Entonces ahí estamos nosotros cuando ponemos nuestra mente humana que las cosas de la salvación vienen de Dios y el Señor da la salvación. Ahí es lo que nosotros podemos entender. Entonces aquí cuando dice caer de la gracia del arminios, el hombre tiene esa responsabilidad de cuidar su salvación. Es decir, tienes que vivir una vida intachable. Si tú fallas estas cosas, entonces tú estás excluido de tu salvación. Entonces contradecimos la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Nadie sin nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Y nadie lo puede arrebatar de sus manos. Y nadie. Es la seguridad. Nuestro creer en Jesús no es superficial, no es por emoción. Nuestro creer en Jesús es, hermano, en la fidelidad de su palabra que nos dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ese es nuestro creer en nosotros, en su fidelidad y su palabra. No ya en nosotros. Tú y yo no hacemos muchas cosas buenas para el Señor. El Señor mismo hace, pero eso sí, todos aquellos son llamados, tienen ese anhelo de hacer la voluntad de Dios porque ya no están solos. Porque el Espíritu Santo de Dios ya mora en nosotros. Entonces eso nos impulsa. Cuando tú caes en pecado, entonces tú no estás tranquilo. No estás tranquilo. Como aquí muchas ilustraciones se dice en la iglesia, por ejemplo, cuando pecamos, que es como una espina que se pone dentro, que nos entra y nos hinca y nos impulsa y nos hace sentir que duele. Así es cuando tú pecas. Porque nosotros por naturaleza siempre queremos hacer el mal, no siempre queremos hacer la voluntad de Dios, pero el Señor nos trae de vuelta y tú vas a confesar tu pecado y vas a reconocer tu pecado, no vas a abrazar tu pecado que tú estás haciendo. Esos son los llamados, la perseverancia de los santos, pero caer de la gracia, perder tu salvación. Entonces, Dios de la Biblia hoy te llama, entonces, de acá a pocos años o meses, te puede excluir. Entonces, no es así. No es así. Entonces contradeciremos la palabra de Dios. Entonces esta doctrina hasta hoy en día, y cuánta gente está buscando salvación de por sí, a sí mismo, de justificarse, todo. Muy bien, hermanos. La fortaleza de los arminios radica en que hace un intento sincero de perseverar el libre albedrío ellos, al hacer que la salvación depende de la elección del hombre y no la de Dios. Depende de ti tu salvación, no de Dios. Pero la Biblia que dice, la salvación viene de Dios. ¿Y dónde viene la salvación? En el Evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Quiero concluir con estas palabras. A veces nosotros debemos entender estas doctrinas. Debemos entender doctrinas, cómo nos puede afectar nuestra fe y tal vez nos puede hacer confundir. Pero estas doctrinas de arminiano hasta hoy siguen vigentes y muchos lo practican. Debemos nosotros ver las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, pero estas doctrinas siempre están hasta hoy en día. Quiero concluir. Así que siguiendo, hermanos, la depravación total y la elección incondicional y expiación limitada y un llamamiento eficaz, tenemos la perseverancia de los santos, hermanos. El que comenzó
en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Señor que nos ha llamado. Él ha hecho buenas obras en tu vida y está haciendo. Él mismo lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo sé que estas enseñanzas te quedó tal vez, y tal vez estabas en la posición de arminiano, y tal vez has pensado que el Señor no me ama, que estoy así, o tal vez estoy así de esta manera. No, todos los hijos de Dios anhelamos las cosas de Dios, y cada día estamos viviendo, batando como para Él que quiera. Dios me lo bendiga, hermanos. Esto es un resumen de la doctrina de la gracia. Que Dios lo bendiga. Sublime.